hablando del rey de Oro. Muchachos, procuren no enviarme la tarea un minuto antes de la clase. Estaría bueno. Bien. Vean, muchachos, entonces PWD, en qué directorio están, y denle edit. Ahorita hemos visto cómo funcionan los scripts, que son las instrucciones almacenadas en un archivo. Pero hay otra clase de archivos que son funciones, que están interesantes porque lo que sucede dentro es como Las Vegas. Lo que sucede dentro de una función se queda dentro de una función. Entonces son útiles para compartimentalizar o realizar operaciones repetitivas que no nos interesa lo que pase dentro, no nos queremos enterar de lo que pasa dentro, solo nos queremos enterar del resultado. Y ya habíamos visto ejemplos de funciones. La función promedio es una función que recibe o vectores o matrices y como entrada y nos regresa el promedio. Entonces, min es una función que viene dentro de MATLAB y pues calcula el promedio de un grupo de datos. Vamos nosotros a crear nuestra propia función. Vamos a crear una función, entonces edit, va a abrir un archivo nuevo y entonces vamos a poner aquí función. Y espérense, antes de función, lo primero que va es la salida de la función. Primero hay que declarar la function. Eso va a ser una función cuya salida va a ser igual a el nombre de la función, y los parámetros de entrada. Los parámetros de entrada, aquí no le gusta, ¿por qué no le gusta? Salida de, así de, y aquí están los parámetros de entrada. Parámetros de los datos y los parámetros, por ejemplo, si queremos, puede tener muchas entradas una función. Vamos a dejarle nada más así. A ver, eso, y si lo salvamos, ok, se llama nombre función porque obtiene el nombre del nombre que le pusimos aquí. Se llama nombre función, lo cual es un nombre horrible. No sé qué función, vamos a llamarle función de prueba. Voy a cancelar esto, voy a cambiar el nombre, se va a llamar función de prueba. Función de prueba, ahí está. Función de prueba necesita unos parámetros y nos va a regresar una salida. En lugar de parámetros vamos a llamarle datos, está más mejor, datos. ¿Qué vamos a hacer con los datos? No sé, ¿qué queremos calcular de los datos? El número de datos, por ejemplo, la salida va a ser igual a la longitud de los datos. Es una función bien pobre porque nada más calcula lo podemos hacer acá afuera, no necesitamos una función para eso, pero ahorita estábamos ilustrando cómo funciona una función. Entonces, lo salvo la función de prueba, ok, lo salvo en el mismo directorio donde estoy trabajando y entonces ya la puedo ocupar. Fíjense, desde la ventana de comandos puedo llamarle función de y luego tabulador. No hay tabulador. Función, es que se llama función tabulador. Ahí está, función de prueba. Abro paréntesis y le digo cuáles datos. Voy a inventarme aquí unos datos. 3 datos. Enter. Y entonces me regresa 3. Me regresa 3 porque la salida de esa función es la longitud del vector de datos. Voy a hacer lo siguiente, voy a hacer aquí otra operación. Voy a hacer, por ejemplo, 3. Voy a crear una variable que se llame b igual a 45. Y fíjense lo que va a pasar. Salven esto. ¿Todo bien? Todo bien, ingeniero, gracias. Okay. Fíjense lo que pasa cuando llame función de prueba. Voy a ver, b es igual a 45. Pero cuando pregunte quién vive, solo vive ANS, no vive b igual a 45. No vive b igual a 45 porque, como Las Vegas, muchachos, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que pasa dentro de una función se queda dentro de una función. El workspace no tiene acceso que a la salida que nos regresa esa función. No sé si eso está claro.
Vero, cierra tu Facebook y checa abre el MATLAB. Ya, entonces fíjate, la ventana de comandos no tiene acceso a lo que sucede dentro de una función. La ventana de comandos solamente tiene acceso a lo que nos regresa la función. Lo que la función nos regresa es aquí la salida, que está definida como la longitud del vector datos. Datos es un vector de entrada. Fíjense cómo voy a borrar todo acá afuera. Clear. Ya borré todo. CLC. Le pregunto quién vive, no vive nadie. Estamos en blanco. Y entonces vamos a ejecutar función. Función de prueba, entonces este es el nombre del archivo, o el nombre de la función, que es un archivo, paréntesis y un vector con 3 datos. Le damos enter y entonces despliega b igual a 45, que es esta variable que yo definía dentro, y nos despliega la respuesta, que es 3. 3 proviene de calcular la longitud del vector datos. La longitud es 3, aquí está, 1, 2, 3. Pero cuando le pregunto quién vive en la ventana de comandos, nada más vive ans, ¿cuál es la variable por default? Si no le asignamos a función de prueba una salida, un nombre, por default la variable que guarda ese resultado es ans. No existe b, porque b nada más vive dentro de la función, y tampoco existe datos. Datos es una variable que nada más vive dentro de la función. Todo lo que generemos aquí dentro de la función se va a quedar dentro de la función. Está buenísimo porque podemos poner aquí todo el código que querramos y nada más nos interesa la salida. Por ejemplo, de la función promedio no nos interesa cómo calcula el promedio, nada más nos interesa que nos regrese el promedio. ¿No? ¿Sí tiene sentido eso que les digo, muchachos? Entonces, fíjense, vamos a generar nuestra propia función. Una función interesante, una función decente. Entonces, vamos a programar la función de Michaelis-Menten. ¿Se acuerdan de los que son químicos, bioquímicos, biólogos? La función de Michaelis-Menten describe cómo cambia la concentración de un sustrato en función del tiempo, en función de la concentración. No, cómo cambia el producto en función de la concentración. Ok, vamos a preguntarle a Wikipedia. Entonces, ¿para qué estamos aquí adivinando? Wikipedia, Michaelis-Menten. ¿Tú eres biólogo, muchacho? Biomédico. ¿Eres biomédico y te acuerdas de la...? Ok, Michaelis. Entonces, aquí está, en bioquímica, la cinética de Michaelis-Menten es bla bla bla, es una cinética enzimática, se llama por los bioquímicos alemanes y canadienses, bla bla bla. Describe la tasa de reacciones enzimáticas, trarara, trarara, trarara. Aquí está, V. ¿V qué es? Es la velocidad de reacción. La velocidad de reacción V es igual a la velocidad máxima multiplicado por la concentración de sustrato entre Km, y Km es la constante. Ahorita vamos a ver qué significa exactamente. Es numéricamente igual a la concentración de sustrato a la cual la velocidad de reacción alcanza Vmax, alcanza la mitad de Vmax. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, la velocidad es igual a Vmax por la concentración de sustrato dividido entre Km más la concentración de sustrato. Entonces, fíjense cómo X va a ser la concentración de sustrato, V es el resultado, y Vmax y Km son parámetros. Vamos a ver qué significa exactamente eso. Entonces, aquí está la gráfica, fíjense. Es la gráfica, es la visualización de lo que hace la función. Tenemos en el eje X la concentración de sustrato y la velocidad a la cual ocurre la reacción. Entonces, conforme aumentamos la concentración de sustrato, pues la velocidad de reacción crece, pero tiene un límite. ¿Por qué? Porque las enzimas tienen una velocidad finita de actuar. No importa que haya 2000 sustratos, la velocidad llega un momento en que se satura, porque no importa que pongas todo el sustrato que tú quieras, si la enzima tiene su cantidad limitada de enzima, esa enzima puede reaccionar, esa cantidad de enzima y esa concentración de enzima puede alcanzar una velocidad máxima de reacción, ¿ok? Y Km es un parámetro que te dice la concentración de sustrato, fíjense en el eje X, que te dice la concentración de sustrato a la cual la velocidad de reacción es la mitad de Vmax. Vmax es un parámetro, es un valor al cual nunca llega la velocidad, es un parámetro asintótico. Entonces necesitaríamos infinita cantidad de sustrato para llegar a Vmax. Entonces, como nunca vamos a llegar a él, Km es una constante
que nos dice qué tan rápida ocurre la velocidad de reacción, que es cuánto sustrato necesitas para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. ¿Está claro eso? Bien, este comportamiento lo describe esta ecuación. Entonces vamos a programar esa función nosotros. Entonces, regresemos. Acá está. Entonces, voy a quitar esto. No lo quiero salvar. Edit. Vamos a editar una función nueva. Function es la salida de la ecuación es v, y v es la velocidad de reacción. Entonces le llamamos v. Vamos a llamarle v. V es igual a, y la función se va a llamar Michaelis-Menten. Michaelis, vamos a ponerle así, Michaelis. Yo le voy a poner 2020 porque seguramente tengo programados muchos Michaelis. Ustedes pónganle nada más Michaelis-Menten. ¿Y qué necesitamos para, antes de las entradas, vamos a definir aquí la función? Entonces V es igual a ¿qué? A Vmax, que multiplica a la concentración de sustrato. ¿Cómo le llamamos? S, pues así, S. ¿Así de plano? Sí, ¿verdad? S. Ok. Vmax que multiplica a S dividido, y eso está dividido entre Km más la concentración de S, entonces dividido entre Km. Voy a poner paréntesis, porque si no ponemos paréntesis, ahorita vemos lo que sucede. Km más S, que es la concentración de sustrato. Ahí está. Sí. Ok, esa es la ecuación. Punto y coma. ¿Sí? Doctor, ¿por qué pone punto antes del asterisco? Sí, punto quiere decir multiplica elemento por elemento, y aquí quiere decir divide elemento por elemento, porque hay multiplicación de vectores y hay multiplicación de matrices, y no queremos utilizarlo, no queremos utilizar álgebra lineal, queremos multiplicar elemento por elemento. Eso quiere decir este punto, elemento por elemento. Ok, y ya. No. Aquí pongo entre paréntesis, porque si no pongo paréntesis, se va a dividir entre Km y a todo esto se le va a sumar delta S. O sea, la división tiene precedencia sobre la suma. Fíjense, 3 entre 4 más 2. Fíjense lo que va a pasar aquí. 3 entre 4 es ¿cuánto? ¿1 punto qué? No, es punto 75, ¿no? No es cierto, no es cierto. ¿Cuánto es 3 entre 4? Punto 75, correcto. 75. Ajá, y entonces dividido entre 2 y más 2, 2.75. Eso es diferente a esto. Eso es 3 dividido entre 6, que es 0.5. Entonces fíjense cómo aquí se dice que la multiplicación y la división tienen precedencia sobre la suma y la resta. Quiere decir que la primera operación que se va a realizar es la división. Al resultado de la división le vamos a aplicar la suma. Al poner paréntesis le estamos diciendo, quiero que dividas 3 entre el resultado de 4 más 2. Este paréntesis hace explícito que es 3 entre el resultado de sumar 4 más 2. ¿Y si está clara esta diferencia, muchachos? Ok. Eso fue lo que hicimos acá. El Vmax por S está dividido entre la suma de Km más S. Entonces, la función que recibe como entrada recibe la concentración de sustrato, que es S, y recibe los parámetros, que es Vmax, y recibe, ¿qué más? Km. Entonces, fíjense cómo aquí está, V es la salida de la función. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos saber cuánto sustrato le ponemos. Necesitamos saber cuál es el parámetro Vmax y cuál es el parámetro Km. Ahorita vamos a ver qué quiere decir exactamente parámetros. Entonces, con esto debe funcionar nuestra función. Lo salvamos y se va a llamar Michaelis 2020, ¿correcto? Bien. Voy a ver que se puede ejecutar aquí. Entonces, Michaelis, con mayúscula, 2020. Ok, me dice que no tiene suficientes argumentos de entrada. Está bien, porque no le he dado ningún argumento de entrada.
está bueno que pongamos aquí. Vmax. KM. KM, ¿qué es KM, muchachos? Pues es una constante, pero ¿cómo le vamos a llamar? ¿Qué nombre le vamos a poner? ¿Cómo le vamos a llamar a KM? Sabemos que es la constante de sustrato al cual alcanza la velocidad de reacción, entonces vamos a ponerle así. KM es la S a la cual se alcanza Vmax entre 2. Bien. S, la concentración de sustrato. Y V, la velocidad de reacción. Eso se ve más decente. Entonces, de la ventana de comandos podemos llamar esa función. Fíjense que esa función requiere parámetros de entrada. Entonces, ¿qué parámetros de entrada necesita? Necesita la concentración de sustrato. Entonces, yo voy a decir, no sé, voy a suponer que hay 20 algo. ¿Cuál va a ser la Vmax? No sé, 100. ¿Y cuál va a ser la KM? 5. Enter. 80. Bien, funciona, no marcó ningún error. Entonces, ya, esa es la función de Michaelis-Menten. Le damos la concentración de sustrato, le damos Vmax, le damos KM y nos regresa V. ¿Listos? Pero para poder explorar esa función, pues necesitamos darle un vector de concentraciones, no nada más uno. Queremos ver cómo se comporta con diferentes concentraciones. Esto es lo que vamos a hacer acá. Y esta es la clase 4. Empezamos a escribir CLC clase 4. Bien, entonces vamos a generar un vector de concentraciones de sustrato. S es igual, vámonos pues desde 0, donde no hay ningún sustrato, hasta 100. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la Vmax. Necesitamos la Vmax. Vmax vamos a suponer que es 50. Necesitamos una KM. Que KM es la concentración de sustrato al cual alcanza Vmax. Si el sustrato va de 0 a 100, pues Vmax se va a alcanzar, la mitad se debe alcanzar como por 20. Y ya, esto es lo que necesitamos. Venga, entonces utilizamos la función. Entonces V, que es la velocidad de reacción, va a ser igual a Michaelis-Menten 2020. Y necesita, ¿qué parámetros de entrada necesita? Los datos, que es S, Vmax y KM. Vean qué cosa tan bonita, muchachos. F5. Ok, ahí está. V, ahí están todos los parámetros. Entonces vamos a graficar plot. ¿Qué graficamos? En el eje X, V, la concentración de sustrato, y en el eje Y, no. En el eje X, la concentración de sustrato, S, y en el eje Y, V, queremos pintar líneas unidas por puntos. Sí, puntos. Y el eje X es concentración de sustrato. Vamos a vernos más pro, muchachos. Vamos a ponerle así como sale el Wikipedia. S. Y el Y-label es B. Ok, Bell.
de reacción. Voy a juntar estos en el mismo renglón. Es más difícil de leer, pero nos ahorra espacio. Okay. Vamos a ponerle punto y coma aquí porque no queremos ver los resultados. ¿B minúscula? ¿B minúscula? En plot. En plot es V minúscula, correcto. V minúscula. ¿Dejamos B o le ponemos Bell React? ¿Qué les gusta más, B o Bell React? Vas a tener que cambiar la función. No, a la función no le importa. Acuérdense que lo que está dentro de la función no le importa. Entonces lo que está dentro no nos importa. Bell React está más mejor. Es la velocidad de reacción. Ok, ya lo cambié. Bien, F5, SHG. SHG nos trae la gráfica al frente. Show Graphics. Y ahí está. ¿Por qué se ve feito? Se ve feito porque no pusimos. Hay que poner bolitos en lugar de .75. Ok, ahí está. Se sigue viendo bastante feito. ¿Por qué? Ahí está. ¿Listos, muchachos? Vamos a darle hold on y vamos a graficar, vamos a calcular la misma velocidad de reacción, pero vamos a suponer que Vmax tiene es la mitad de Vmax original, entre 2, y vamos a graficar esto otra vez. Copien todo esto, copien esto. Este de arriba lo voy a poner negro, K, y este lo voy a poner azul, blue, F5. Vean eso, muchachos. Espérense. Puse la mitad, sí, la mitad. Lo voy a multiplicar por 2 y lo voy a poner en la mitad, por 2. Ok. Figura 1. Nunca le dijimos en dónde lo queríamos graficar. Lo queremos en la figura 1. Y queremos que se borre la figura 1 antes de volver a graficar. Ahí está. ¿Qué? Carla hubiera venido Marisol. ¿Preguntas, muchachos? ¿No? ¿Todo bien hasta ahorita? ¿Puedo meter una función dentro de una función? Puedes llamar una función dentro de una función afirmativo. Sí, aquí
Aquí dentro de aquí puedes, por ejemplo, calcular el promedio si quieres. Realmente llamaría otra función, si puedes meter una función dentro de otra. ¿Más preguntas, muchachos? ¿Todos tienen esta gráfica entonces? Todavía no, doctor. Ok. Que ahí no alcanza el 50 por el tiempo que te da. Ah, sí, afirmativo. No es el tiempo, es la concentración de sustrato. Sí, entonces, bien, buena observación. Vamos a ponernos locos y vamos hasta 1000. Vamos a subir el sustrato y entonces vamos a ver cómo se satura. Eventualmente. Entonces, fíjense cómo la curva negra se satura a la mitad de la curva azul, porque pues, pusimos aquí justamente definimos que la curva azul tiene el doble de Vmax. Luego ponemos una línea ahí en el 50. ¿Le quieres poner una línea aquí en 50? Ok, vamos a poner una línea en 50. Entonces, plot. Acuérdense de las líneas, hay que graficar X1, Y1, X2, Y2, entonces aquí va X1, Y1, entonces la línea va en X, queremos que empiece en 0 y que termine en 1000, que termine en el máximo de la concentración de sustrato para que así la línea se escale conforme. Ok, y las Y, ¿dónde van las Y? Las Y va en Vmax. En Vmax. Y esta Y va en Vmax también. Esa línea la vamos a poner que sea punteada y que sea roja para que se vea machín. Bájale, eso no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque es XX, 0 Vmax está bien, es X está bien. Y es. No es max de la concentración de sustrato. Y es Vmax, ajá. Las dos Y son iguales, F5. Ahí está. Y. Sí está, pero no. ¿Por qué no se ve? Está ahí, es la roja. Sí, pero no se ve, no llega. La concentración máxima, ¿no?, del sustrato, ahí en X, llega a 50. Aquí en X tiene que llegar al máximo de la concentración de sustrato. Ahí está. Ajá. Y ahora se ve gachita la línea porque vamos a ponerla más gruesa. Line width. Queremos que sea sin una línea, ni un loco. Ahí está. Y de la misma manera podemos pintar otra línea para la de arriba si quisiéramos, ¿no? ¿Sí eso quería hacer? Esta línea está más mejor, miren. Cuando ponemos los dos puntos así, ahí se ve más bonita. Entonces sí, está bueno pintar esa línea porque es la velocidad a la cual se acerca la línea negra, pero nunca la toca. Ok, entonces fíjense, en el calor de las funciones, en la jerga de las funciones, en el slang de las funciones, S son datos y Vmax y Km son parámetros de la función. ¿Por qué? Podemos mantener los datos iguales, o sea, S va a ser igual, pero vamos a cambiar los parámetros. Lo que hicimos aquí, la curva azul tiene los mismos datos de X, pero como tiene un parámetro diferente, entonces llega al doble. El parámetro Vmax es el doble que el otro parámetro, ¿ok? Bien, entonces eso era para comprobar que iba a llegar, pero vamos a regresarnos, para ver mejor la curva, vamos a regresarnos a 100, F5, ok, ahí está. Y ya. Ahora, fíjense lo que vamos a cambiar de la curva azul, no, de la curva negra. Vamos a cambiar de la curva negra a la KM. KM es la concentración de sustrato que alcanza la mitad. Entonces, si queremos que la curva negra suba más rápido, si ¿cómo lo hacemos? Que tenga una KM más pequeña, entonces vamos a dividir KM entre 2. F5. Entonces, fíjense cómo esta curva, vamos a dividirla entre 10 para que suba así de volada. F5. Vean cómo la curva negra rápidamente alcanza
la velocidad máxima. Entonces, esta curva, la curva negra, mantuvimos Vmax igual, pero Km le hicimos más pequeña, entonces la curva rápidamente alcanza la mitad de la velocidad y después alcanza la saturación. Ahí están, esas dos curvas entonces son curvas que tienen diferentes parámetros. Este tiene una Vmax que es el doble de la que programamos acá arriba, este tiene una Km que es 10 veces menor de la que programamos acá arriba. Entonces está claro cómo modificamos los parámetros de la función y cómo se ven, pues se ven curvas diferentes. Y todo eso se puede poner como en cajitas. Que salga, por ejemplo, como un prompt. Ah, sí, que te pregunte, ¿cuál es la...? Sí. Para hacer un simulador o algo así. Sí, tú le puedes decir aquí input, por ejemplo, Vmax. Que te salga una ventana, ¿es? O que te pregunte aquí. Bueno, fíjate. Te pregunten cuánto Vmax quieres. Mira, aquí le pones input. Le pones input y te va a decir, ve, tú le puedes poner, bueno, el mensaje que tú quieras, Vmax, ¿cuánto va a ser? Dime. F5. Entonces fíjate cómo aquí dice Vmax, ¿cuánto va a ser? Entonces, ¿cuánto queremos que valga Vmax? Queremos que valga 200, enter. Entonces ahora fíjate cómo Vmax, este se estabiliza en 100 porque es la mitad de Vmax y este va a estabilizar en el doble, en 400. ¿Sí? Es una manera de pedirle que te pida los datos cada vez que corre la función. Es que no alcancé a En la práctica, muchachos, eso es rara vez se usa. Vmax 50, es 5. Ok. ¿Más preguntas? ¿Podría poner el código de su función otra vez? El código de Michaelis-Menten, aquí está. Gracias. Si les dice, no encuentro la función Michaelis-Menten, quiere decir que no está grabada en el mismo directorio que clase MATLAB. Si no está en el mismo directorio, no les va a encontrar. Les va a decir, la función o variable no existe. Si tuviéramos dos funciones que se llaman igual, Va a llamar la que esté primero en el pad. Aquí te le dices a MATLAB pad. Te dice todos los archivos, todas las carpetas en las cuales va a buscar archivos. Entonces, la que esté primero en el pad es la que va a llamar. Y no puedes tener dos archivos que se llamen igual en la misma carpeta, porque el sistema operativo no te acuerdas? Te dice, no puede haber dos archivos. Pero si hubiera dos archivos en carpetas diferentes, MATLAB llama al primero que esté aquí en el pad. Ok, más preguntas, muchachos. Bueno, la función ya la tienen entonces. Cuando multiplica por un escalar, ¿ya no tiene que poner el punto antes del asterisco? Afirmativo, cuando multiplicas por un escalar no es necesario el punto. Ajá, sí, exacto. Gracias. Y además, 4D, por ejemplo, eso lo queremos multiplicar punto a punto. Lo queremos multiplicar por 4, ahí está. Y si le ponemos el punto no hace daño, es el mismo resultado. El resultado sería diferente si tuviéramos aquí un vector. Fíjense en esto, muchachos. Multiplicar esos dos vectores te da una matriz. Multiplicarlos, multiplicarlo te da, si multiplicas un vector renglón por un vector columna de la misma dimensión, se vuelven un escalar. Pero si los multiplicas punto a punto, ¿qué pasa si los multiplicas punto a punto? Pues punto a punto es 3 por 4, 4 por 4 y 6 por 5. ¿Más preguntas, muchachos? ¿No? En los parámetros de entrada se puede meter datos aparte de números. No sé, texto así. Sí, los parámetros de entrada pueden recibir texto. Si quisiéramos aquí una variable, vamos a poner una variable que se llame, vamos a poner aquí en la función Michaelis-Menten, puedes poner una variable de entrada
que se llame, no sé qué, que se llame texto, pues así, ¿no? A ver, texto no existe, no existe, ¿no? No existe. Existe texto, pero no texto. Entonces, texto, y aquí le vamos a poner, no sé si queremos desplegar un mensaje, despliégame el texto. Despliégame el texto. Fíjate lo que va a pasar. Sí, me corrió, ¿quieres que lo pase? Eso está bueno porque, mira, aquí le podemos poner, el texto va a decir, estoy dentro de la función. F5. Y entonces te va a decir que, ¿por qué no lo salvé o qué? Texto. La función, sí, en donde dice display. No, porque texto es una variable. Dice que no hay enough. Acá arriba. Es que acá arriba no le puse ningún texto. Aquí estoy en ¿qué texto? Estoy dentro, F5. Entonces fíjate cómo aquí despliega estoy dentro y aquí dice estoy dentro de la función. Entonces puedes meter variables que sean texto, sí, afirmativo. Ahorita no necesitamos meter texto, pero puedes meter variables que sean texto. Puedes meter nombres de funciones que tal vez quieras utilizar dentro. Sí, puedes darle lo que tú quieras. Puedes darle, como entrada pueden ser matrices en lugar de escalares o en lugar de vectores. Pueden ser nombres de las funciones. Sí, una función recibe cualquier estructura como parámetro de entrada. Cualquier clase de variable como parámetro de entrada. ¿Más preguntas, muchachos? Doctor, ¿puede repetir cómo le salió el texto? Porque no me salió. O sea, ¿en dónde le puso texto? En la función, no, en la otra parte. Aquí es otra variable de entrada. Entonces, después de KM le pongo una coma y le pongo el mensaje de texto que quiero desplegar. Mensaje de texto. Ese lo mandé. Sí. Pero era un ejemplo nada más, muchachos. No lo tienen que, eso no lo copien. No requerimos entradas de texto. Ok. Lo voy a guardar, lo voy a quitar de aquí. Lo hubiéramos dejado porque está bien saber que reciben texto. Ya lo quité, ya ni modo. Más preguntas, muchachos. Entonces, ¿todos tenemos esta gráfica? Sí, todos tienen esta gráfica, muchachos, seguros. Porque se va a poner... ¿Qué? Sí. Bien. Entonces, fíjense, Michaelis-Menten es un modelo. Fíjense en esto, esto es importante. Es un modelo de cómo cambia la velocidad de reacción en función de la concentración de sustrato. ¿Por qué es un modelo? Porque en la vida real, las cosas no suceden como los modelos. En la vida real, la velocidad a la cual ocurre una reacción está determinada por las impurezas, está determinado por la temperatura a la cual ocurre la reacción, está determinado por el tamaño del recipiente o por el material, está determinado por muchas cosas que esta función no toma en cuenta. Pero no nos importa porque los modelos son aproximaciones de lo que sucede en la realidad. Y acuérdense, todos los modelos son falsos, pero algunos modelos son útiles. Entonces, este modelo es útil si todas las demás variables pues las controlas o las reduces al mínimo. El ruido, por ejemplo, del aparato con el cual mides, de la balanza con cual pesas el control de cuál mide la velocidad de reacción, ese ya no es problema de la ecuación, es problema externo. Entonces, es un modelo de cómo suceden las cosas en la realidad. Y en muchas ocasiones nos enfrentamos al problema de cómo describir unos datos que tenemos con algún modelo. Tenemos que ajustar un modelo a un grupo de datos. Y es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces vamos a inventarnos unos datos, muchachos. Vamos a inventarnos unos datos que parezcan que provienen de que tienen esta forma. Vamos a inventarnos así vilmente. Manden esto al inframundo. Return. ¿O que ya lo puedo mandar al inframundo? Sí. Ya, adiós. Bien, entonces ya empezamos de nuevo. Entonces los datos van a ser la concentración de sustrato. Vamos a inventar la concentración
No, vamos a llamarle S. Entonces, con ese salto de que vamos desde 0, de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50. Bien. Y la velocidad, vamos a suponer que medimos, muchachos, la velocidad nosotros, que de una forma hicimos un experimento y medimos la velocidad a la cual se ejecutaba la reacción. ¿Cómo se mide? Le metes un espectro. Un espectro, algo, ¿verdad? Ok. Pero entonces tiene que tener una forma así. Entonces va a empezar, la velocidad empieza baja, vamos a empezar con... Si no hay sustrato, pues no va a haber velocidad de reacción, no suponemos. Pero como el aparato tiene cierto ruido, nos va a decir que es 0.01. Cuando le ponemos sustrato, luego va a incrementar rápidamente y aquí nos va a decir que tiene 1. En 20 nos va a decir que tiene 2. Luego en 30, ¿qué velocidad habrá? Aquí ya se va a empezar a planear 2.5. Aquí va a ser 2.7 y aquí va a ser 2.8. ¿Qué hacemos primero? Vamos a ver esos datos. Plot. En la figura ¿qué? En la figura 1, sí, vamos con la figura 1. En la figura 1 vamos a ver los datos. Vamos a graficar S contra la velocidad. Y queremos que sean puras bolitas así. Y otra vez las etiquetas. Concentración. Velocidad. No borré la figura 1, CLF. Okay, ahí está. Ajá, se parecen, ¿no? Tienen una forma de aproximadamente verdadera. ¿Convenceríamos a alguien? Sí, convenceríamos a alguien. Sí, cómo no, sí se ve que parecen. Sí, tiene la forma de este que vimos en Wikipedia, ¿no? Tiene esta forma. Nos faltan más datos para que se aplane más bonito, ¿verdad? Si ponemos otros datos, vamos a poner otros datos. Vamos a pongan 70, en 70 va a ser 2.85. No te dar más bien de... Bien, listos. ¿Por qué se fue tanto? Ah, porque era 60. 60, F5. Ok, listos, ahí están los datos. ¿Sí? Y entonces ahora, ¿cómo ajustamos, cómo hacemos que esos datos, cómo ajustamos el modelo de Michaelis-Menten en esos datos? ¿Qué quiere decir ajustar el modelo de los datos, muchachos? ¿Cómo le hacemos? Ajustar el modelo. El modelo es el modelo de Michaelis-Menten, ajustarlo a esos datos. Lo que significa ajustar es encontrar los parámetros que hacen que el modelo describa de manera adecuada los datos, encontrar los parámetros. ¿Qué parámetros tiene Michaelis-Menten? El parámetro KM y tiene Vmax. Pues vamos a ajustarlo a mano, vamos a hacer un ajuste a mano primero, luego lo vamos a hacer de verdad, pero primero vamos a hacerlo a mano. Entonces Vmax, ¿qué Vmax le calculan ahí? Entonces así a ojo, ¿qué Vmax tendrá acá? Como 3 yo creo, ¿no? Ok, 3, Vmax va a ser igual a 3. Ese va a ser nuestro ajuste a ojo, Vmax es igual a 3. Ajuste a ojo. ¿Y cuál será el valor del parámetro KM? KM, recuerden, es la velocidad de la cual se alcanza la mitad. Si Vmax es 3, KM es 1.5. ¿A qué concentración se alcanza 1.5? ¿Qué le calculan, muchachos? Como 15, como 12. KM va a ser igual a 12. Bien, ahora vamos a ver qué tan bien ajustan esos datos. ¿Cómo le hacemos? Pues graficamos la función de Michaelis-Menten. Entonces va de nuevo Michaelis-Menten.
¿Qué parámetros necesita? Los datos, que es la concentración de sustrato. Ahora, ¿y qué más? Ah, y KM. No, Vmax primero, Vmax y KM. Y nos va a regresar la velocidad de sustrato, pero esa es la teórica, muchachos, ¿eh? Es la velocidad teórica. Esta V que medimos aquí es la velocidad de los datos. Le voy a poner V, no voy a poner nada. Si me regreso se va a hacer un desastre. Entonces va a ser la velocidad teórica, ahí está, punto y coma. Y entonces a la gráfica que ya tenemos le vamos a encimar la V teórica. Entonces S por la V teórica. Y las V teóricas muchos se pintan de manera continua. Esas no, ahí no se pintan los datos, se pintan de manera continua. A ver, vamos a ver de qué color. Rojo. F5. Ok, no sé, ¿por qué no se guardó? Porque no le dimos hold on, ¿verdad? Si le damos hold on aquí, ¿funciona? Sí funciona. Ok, ahí está. Vean, muchachos, vean nuestro ajuste. ¿Qué les parece ese ajuste? ¿Está bueno o está malo o qué? ¿Qué podemos mejorar? ¿En qué le fallamos a nuestro ajuste a ojo? ¿A qué le voy a poner ajuste a ojo? Bueno, antes de eso, es claro para ustedes, muchachos, y a lo mejor yo creo que no lo debe ser, pero es claro para ustedes que esto que acabamos de hacer es tratar de describir unos datos con un modelo. Eso que suena tan fancy, tratar de describir datos con un modelo, no más que encontrar los parámetros de una ecuación que hacen que la función se acerque a los datos. Es como una regresión lineal. Una regresión lineal es el ajuste de un modelo, pero es un modelo lineal. Este es un modelo que no es lineal. Porque lineal quiere decir que para cada incremento en X le corresponde un incremento igual en Y, pero este no. Cuando ya estas concentraciones altas, un incremento choncho, un incremento corresponde a incrementos pequeños en Y, eso hace que la curva se aplane. Pero no sé si está claro lo que estamos haciendo. Eso es ajustar un modelo de los datos. ¿No? Ana María, ¿qué parte no te convence? La parte de que es un modelo. Un modelo es una descripción matemática de un fenómeno. ¿Qué estamos describiendo? Estamos describiendo cómo cambia la velocidad de reacción en función de la concentración de sustrato. El modelo que tenemos es el modelo que nos dieron Michaelis Menten. Nos dieron una ecuación. Esa ecuación describe la relación matemática que hay, teórica, entre cuánto sustrato hay y cuál es la velocidad de reacción. Es un modelo que describe esas dos variables de manera matemática. Ese modelo tiene dos parámetros, el parámetro Vmax y Km. Entonces, Vmax y Km son parámetros, esos parámetros dependen pues, de qué enzima tengas, de qué sustrato estás hablando, dependen del experimento que estemos haciendo. Y el experimento que hicimos ahorita, que es inventarnos los datos, pues se corresponden con esas Vmax y Km que ajustamos a mano, que ajustamos así a ojo. A ojo hicimos 3. Vamos a hacer un ajuste, vamos a hacer un mejor ajuste. Yo creo que nos quedamos cortos en Vmax. Vmax, hay que hacer que la curva suba. ¿Cómo hacer que la suba? Pues aumentamos Vmax. Vamos a ponerle 5. 5 de Vmax, F5. Ok, nos pasamos de lanza. 4 de Vmax. 4 de Vmax, F5. Nos pasamos todavía. 3.5. 3.5 F5. Ajá, eso está bueno, ¿no? Fíjense cómo ahora el modelo ajusta mejor a los datos que tenemos. Adriana, ¿no? ¿Cuál sería la forma correcta de hacer ese ajuste? O sea, por ejemplo, ahí estamos, Vmax es un valor que nosotros determinamos arbitrariamente. Sí. Pero... Espérate. Vmax ahorita arbitrariamente lo pusimos 3 y 2, 6. Sí. O sea, si lo quisiéramos hacer más preciso... ¿Cuál es la manera que se debe hacer para encontrar Vmax y Km? Ajá. Es lo que vamos a hacer ahorita a continuación. Ahorita vamos a hacer, justo a continuación vamos a encontrar cuáles son los parámetros que mejor ajustan los datos. Pero primero tenemos que tener claros qué quiere decir ajustar el modelo a los datos. Y es esto que acabamos de hacer. Aquí acabamos de ajustar un modelo a los datos. ¿Eso está claro, muchachos, para todos? ¿O no? ¿Qué parte no está clara? Pero, ¿qué parte no está clara?
entiendo, por ejemplo, los datos los hicimos pensando en que es algo que se ve en el laboratorio. Ajá. Y el modelo, Ujú. ajustarlos a que es más estrictamente ideal, sin como los errores manuales que tendremos en un experimento. Por eso se ajusta cerca para no jugar. El experimento tienes muchas variables, tienes muchas fuentes de error, y entonces los datos nunca van a caer exactamente donde presenta el modelo. Pero hay una... ¿qué? Pero el modelo sí lo ajusta, dependiendo de nuestra concentración. Fíjate cómo aquí hay datos que no caen, que no se ajustan perfectamente al modelo. Hay datos que los que no pasan por ahí por la curva. Este no pasa, este no pasa, este no pasa. 0, 0 sí va a pasar porque pues... entonces, pues la separación entre el modelo y los datos pues provienen de la fuente de error de nuestro experimento. ¿Sí? ¿Más preguntas? La línea roja describiría cómo se tienen que comportar los datos si no tomáramos en cuenta esas variables, ¿no? Como de error, sería como perfecto. Correcto. Es como se comportarían si el experimento hubiera estado determinado por estos parámetros nada más, solamente por Vmax y por Km y solamente por S y ya. Pero aquí sabemos que hay fuentes de error, en todos los experimentos hay fuentes de error en los aparatos con los que mides. La velocidad de reacción, te digo, está determinada por otras cosas, por las temperaturas, por muchas variables que no estamos tomando en cuenta, que hacen que los resultados de un experimento nunca se ajusten perfectamente a los resultados a los experimentos, a los resultados teóricos, ¿no? Por ejemplo, ahí les va, muchachos. Ajá, hasta ahora estaba viendo justamente eso. ¿Se acuerdan que el año antepasado se descubrieron las ondas gravitacionales? Que es cuando se fusionan dos hoyos negros. Está bárbaro. Imagínense que se fusionan dos hoyos negros. Los hoyos negros poseen una masa chonchísima. Entonces, cuando están girando uno alrededor del otro, distorsionan el espacio-tiempo alrededor. Entonces, como están girando a mucha velocidad, entonces el espacio-tiempo... ¿Vieron la película de Matrix? Como cuando cae Neo, así el espacio-tiempo se hace así a su alrededor. Eso sucede de verdad cuando dos hoyos negros están girando uno alrededor de otro rápidamente. Es como poner en una bandeja con agua, poner dos cosas que se mueven, van a generar ondas a su alrededor, ¿ok? Esas ondas es el espacio-tiempo. Y entonces, bueno, ¿cómo se dieron cuenta que las ondas que midieron efectivamente provenían de ahí? ¿Cómo se llama el artículo, muchachos? Pues Gravitational Waves, ¿no? ¿O qué? ¿En qué le publicaron? El Physical Research, bla, 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 bla. Queremos ver el paper original, el mero, ¿dónde está? Aquí está Physics, ¿no? ¿Es este o no? Es este, muchachos, es este. Observación de ondas gravitacionales de la fusión de un hoyo negro, de hoyos negros binarios, o sea, uno girando alrededor del otro. Muchachos, tienen que leer esto, fíjense, es legendario. Fíjense cómo empieza el abstract. El 14 de septiembre de 2015 a las 9:50:45 UTC, los dos detectores del interferómetro gravitacional del observatorio simultáneamente observaron unas ondas gravitacionales transientes. Eso es legendario. Ok, entonces fíjense, aquí está los datos de un observatorio, aquí están los datos del observatorio del otro. Ese es el espectrograma, lo vamos a ver lo vamos a ver que es un espectrograma, pero básicamente dice que conforme pasó el tiempo, como un hoyo negro se va girando alrededor y cuando están más cerca giran más rápido. Entonces conforme pasa el tiempo empiezan a girar así más rápido que el otro, entonces la frecuencia a la cual oscilan se va incrementando. Luego vamos a ver eso exactamente. Entonces aquí está, esa es la teoría, muchachos, es la teoría de cómo giran y cómo se debe ver una onda en teoría. Y entonces y aquí están los detectores, uno en extremos opuestos de Estados Unidos, bla, 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 pero aquí está, ¿dónde está el ajuste del modelo a los datos? Aquí está, en la curva roja es lo que predice la relatividad, es lo que predice las ondas las ecuaciones de Einstein predice la onda roja, y los datos, aquí está,
es la onda verde y la gris es como el error que tienen. Pero entonces vean cómo se ajustan los datos al modelo. O sea, vean, en gris están los datos y en rojo está el modelo. Entonces está bárbaro. O sea, si eso no proviene del evento que está describiendo la teoría, pues entonces quién sabe dónde provenga. Bueno, había muchos problemas. Tienen que leer esa historia, muchachos. Había muchos problemas porque cuando pasa el camión de la coca, los sensores son tan sensibles que cuando pasa el camión de la coca, pues hace así la tierra y entonces los sensores pues se mueven. Por eso tuvieron que poner uno allá en Washington y otro acá en el sur de Estados Unidos, sureste de Estados Unidos, 2 detectores para que la probabilidad de que el ruido afecte a los dos, pues el camión de la coca es muy poco probable que afecte a este de acá. Pero ¿qué tal un terremoto? Un terremoto puede afectar a los 2 detectores, pero los terremotos viajan mucho menos rápido que la velocidad de la luz, entonces la diferencia de tiempo no iba a corresponder a una gravitacional. Iba a corresponder a la diferencia, a lo que tarda la luz en llegar de acá, bla, 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 todos los detalles. Es un ejemplo de cómo la teoría se ajusta a los datos, y se ajustó también que dijeron, hemos detectado una onda gravitacional. Ok, y la ecuación, no viene la ecuación, ¿verdad? No viene la ecuación. No, la ecuación no viene porque los mortales no entenderíamos la ecuación que predice. No viene. Okay. No viene la ecuación del modelo. Aquí está, sí viene la ecuación del modelo. Ahí está, muchachos. M es una M rarísima, pero M es que aquí está, son las 30. Ok, bueno, aquí está la ecuación, muchachos. Ahí está la ecuación. Entonces, lo que hicieron fue ajustar esta ecuación que tiene ¿qué parámetros? Pues G, que es la constante gravitacional, tiene C, que es la velocidad de la luz al cubo, pi, que es pi, F es la frecuencia, es un parámetro que vamos a ajustar, y las masas de los hoyos negros, M1 y M2 son las masas de los hoyos negros. Entonces, ajustaron los parámetros a la señal que recibieron. Entonces, el modelo les permitió decir, estos hoyos negros tenían tantas masas, y aquí sé cuántas masas tenían. Aquí está, eran 36 más menos bla 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 M. O sea, M debe ser una masa del tamaño del Sol, supongo. Bueno, el modelo les permitió, el ajuste del modelo a los datos les permitió recuperar los parámetros que describían, que mejor escribían los datos, que son las masas de los hoyos negros. Porque C es la constante de la luz, la constante de la luz, G es la constante G, pi es pi. Entonces, lo único que necesitan saber, lo único que el modelo requiere ajustar es la masa de los hoyos negros. Ok, entonces aquí lo que necesitamos saber es Vmax y Km. Necesitamos ajustarlos. Aquí los ajustamos así, a ojo. ¿Sí? Ok, ahora lo que preguntaba Adriana es cómo se ajusta, cómo sabemos que es el mejor ajuste. Vamos a buscar un procedimiento para ajustar, para encontrar los mejores valores de Vmax y Km que describan esos datos. ¿Cómo harían eso ustedes, muchachos? ¿Cómo hacemos eso? Ahorita intuitivamente sabemos que el mejor ajuste es el que más se acerca a los datos. ¿Cómo podemos medir la distancia entre los datos y el ajuste? ¿Cómo podemos medir qué tan cercanos están los datos al modelo? Cuando el modelo... ¿La concentración? La diferencia entre un punto y otro, correcto. La diferencia, cuando el modelo pasa exactamente, aquí pasó exactamente, está curiosamente, ok, pasó exactamente, pero aquí la diferencia entre el modelo y los datos va a ser 0. Aquí no hay diferencia, aquí no hay error, pero aquí va a ser 0. Fíjense cómo el modelo predice este valor y los datos predicen este. Entonces aquí hay una diferencia, aquí hay una distancia entre el modelo y los datos. Entonces, el error de ajuste, muchachos, es este error de ajuste. Es igual a la resta entre la velocidad teórica menos la velocidad medida, que es Bell. F5, ejecuten eso, muchachos. Y eso el error de ajuste nos da un vector. ¿Por qué? Porque tenemos 7 datos y para cada dato tenemos un error. ¿Tiene sentido eso que acabo de decir? Dije que
tenemos 7 errores porque tenemos 7 datos. Para cada dato hay un error entre el dato y el modelo. Dato, modelo, dato, modelo. Entonces tenemos 7 valores de error. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Por una media? Vamos a sacar una media o lo que podemos hacer es sumarlos, pero se suman los cuadrados de los errores porque unos errores van a ser negativos, otros van a ser positivos, entonces se pueden cancelar. Para que no se cancelen, sumamos los errores al cuadrado. Entonces, estos errores al cuadrado, estos errores al cuadrado. La suma de los errores al cuadrado pues, se llama sum of square errors, ¿no? Es un nombre técnico que está en la literatura y ahí está. El error de ajuste es 0.38. El error de ajuste no nos importa. Su valor no nos importa, lo que nos importa es que sea mínimo. Entonces, ajustar quiere decir encontrar el error mínimo, encontrar los valores de Vmax y Km para los cuales el error de ajuste es mínimo. Otra vez, ajustar el modelo es encontrar los valores de Vmax y Km para los cuales el error de ajuste es mínimo. ¿Eso es claro? Vamos a hacerlo a mano otra vez. Aquí está el error de ajuste, ahí está. Voy a modificar KM, le voy a poner 15. Vamos a ver si el error sube o baja. Ajá, bajó. ¿Vieron cómo bajó, muchachos? No, no vieron. Pero antes era 0.3 y le voy a poner aquí control Z. En 12, fíjense, en 12 el error de ajuste es 0.38. Lo cambié a 15 y el error es 0.22. Entonces quiere decir que esta es un mejor ajuste. Qué raro, se veía mejor la otra curva, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de que Pero no estaban ya? más diferentes los primeros 2 puntos, ¿no? Los primeros 2 puntos estaban más feitos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que no pase ahora con tantos puntos y tenga menor error. Quiere decir que tenga menor error, quiere decir que la distancia en promedio se redujo entre los puntos y el modelo. Entonces, a lo mejor no pasa exactamente por todos, pero está más cerca de todos. Significa que está más cerca, en promedio está más cerca de todos. A ver, vámonos. Ok. ¿Qué más podemos? Espérense. Ya que voy a modificar un poquito Vmax y le voy a poner 3.8. Fíjense, el error es 0.22, 3.8 F5 y ya regresamos. Ok, esto no estuvo bien. 3.6 F5, 21. Bien, ese error es todavía menor. Fíjate cómo ya se aproximó otro poquito. Entonces, en lugar de hacerlo a mano, vamos a usar un for en el cual tomemos muchos valores de Vmax y otro for en el cual tomemos muchos valores de Km. Y entonces vamos a calcular el error asociado a cada pareja de Vmax y Km. Vamos a tener parejas de Vmax y Km, muchas parejas. Y entonces tenemos un error para cada pareja de Vmax y de Km. Y entonces encontramos cuál pareja de Vmax y Km minimiza ese error, cuál es el error mínimo. ¿Sí? Entonces, la finalidad de ajustar el modelo de los datos es tener un valor mucho más certero de Vmax y de Km. Exactamente. En este caso nos permite encontrar Vmax y Km. Es encontrar Vmax y Km, encontrar las variables Vmax y Km. Pero eso no... Claro, eso no cambia. ¿Por qué? Porque nos interesa, creo que a los bioquímicos les interesa Vmax no, pero Km sí. Porque Km describe, Km de una determinada enzima, te dice si es más efectiva o no una enzima contra otra. Si tiene una Km menor una enzima, quiere decir que con menos sustrato alcanza una velocidad alta de reacción. Entonces, si quieres comparar enzimas, un parámetro para comparar las enzimas es Km. Tú las puedes ordenar. Tengo 5 enzimas diferentes. ¿Cuál es la más eficiente? La que tenga el valor de Km menor. Para eso nos serviría, por ejemplo. ¿Y un ajuste que no sea ojo? Sí, justamente lo que vamos a hacer es, sí, para que no sea a ojo, vamos a movernos sistemáticamente. Vamos a variar Vmax desde un valor muy bajito hasta un valor muy alto. Y vamos a variar Km desde un valor muy bajito hasta un valor muy alto. ¿Sí? Hagamos eso con un for. Con 2 fors, de hecho. ¿Listos? Venga. Entonces, acá, abajo de todo esto, vamos a hacer el ajuste de aquí. Entonces, ajustar.
espérense, se llama grid search, es el término técnico. Un grid search quiere decir grid porque vamos a tener un espacio de 2 dimensiones donde vamos a variar Vmax y Km, entonces es como una búsqueda de gradilla. Un grid search de los mejores parámetros de Vmax y Km. Bien, entonces un for. Primero, vamos a definir qué valores queremos de Vmax. Vamos a llamarles Vmaxes. Las Vmaxes que vamos a explorar van a ir desde... ¿Qué les gusta, muchachos? Algo razonable. Desde punto 1, ok, hasta 5, bien. Desde punto 1 hasta 5. Y vámonos, ¿en qué incrementos? Vámonos en unos incrementos, pues... Vámonos de punto 1 en punto 1. Esto lo podemos modificar. Entonces, fíjense cómo esto va a crear un vector de Vmaxes. Le voy a dar F5 aquí, lo voy a ver acá. Crea un vector de Vmaxes que va desde punto 1 hasta 5 en incrementos de punto 1 en punto 1. Es un vector de Vmaxes. Y vamos a hacer un vector de KMs. Entonces KMs. Y entonces también un grupo de valores razonables que vámonos desde igual punto 1 hasta, ¿qué les parece? 30, hasta 20, no, hasta 30, Ingrid, vámonos a 30, también de punto 1 en punto 1. Ok, y este es un vector entonces de KMs. Cuando algo no esté claro, muchachos me interrumpen. Vector de KMs. Ahora, entonces, lo que vamos a hacer es tomar las parejas de estos valores y vamos a ver, y vamos a calcular el error asociado a cada pareja de Vmax y KMs. Entonces va el primer for V igual desde 1, no, vamos a llamarle no V, no, ¿cómo le llamamos a variable? Vamos a llamarle A. A va a ir desde 1 hasta la longitud de Vmaxes. O sea, vamos a dar tantas vueltas en este for, tantas vueltas como valores de Vmaxes existan. Y aquí adentro me falta una T. Es el H. Que saber inglés, muchachos. Voy a poner aquí Vmax. Fíjense, voy a tomar Vmax. Entonces el valor de Vmax lo voy a tomar del vector de Vmaxes. A ver si esto tiene sentido para ustedes. Voy a ejecutar esto, F5. Estas instrucciones, muchachos, ¿tiene sentido para ustedes? Vamos a generar un ciclo for en el cual A tome valores desde 1 hasta la longitud de Vmax. O sea, A va a valer 1, 2, 3, 4, ¿hasta cuánto? ¿Cuánto mide Vmax? No mide 5 Vmaxes. Vmaxes mide 50. O sea, hay 50 valores entre punto 1 y 5 con incrementos de punto 1 a punto 1. Hay 50 valores. ¿Correcto? Entonces A va a llegar hasta 50. Si le ponemos A aquí, el último valor de A es 50. Es más, déjenme desplegar, déjenme poner A aquí adentro del for para que lo podamos ver. Ahí está. ¿Qué? Entonces, fíjense cómo aquí están las vueltas. En la primera vuelta, ¿dónde está la primera vuelta? Acá está. En la vuelta 1, Vmax vale punto 1 porque es el primer valor del vector. En la vuelta 2, A vale 2 y este vale punto 2. Vuelta 3, punto 3, bla, bla, bla. Hasta que la vuelta 50, Vmax vale 5.
lo que estamos haciendo aquí es tomar diferentes valores de Vmax que provienen del vector Vmaxes. Bien. Ahora vamos a hacer otro for después de este, que tomemos los valores for B desde 1 hasta la longitud de quién, muchachos. Ahora aquí, ¿qué valores queremos cambiar? Los valores de hasta la longitud de las KMs. End. Y entonces aquí adentro la KM va a ser igual a del vector de KMs, tómame el valor de P. Punto y coma. Voy a poner punto y coma acá y le voy a decir que me despliégame, porque quiero verlos, los valores de, voy a poner aquí en un vector, el valor de Vmax y el valor de KM. F5. Ok, ahí está. Aquí están todas las parejas entonces de vectores. Uy, van a ser muchísimas, porque ¿cuántas veces vamos a pasar por este renglón? Un for dentro de otro for, pues multiplica así. Por cada ciclo de A, vamos a tener. ¿Cuánto mide las KMs? ¿Cuánto mide el length de KMs? Miden 300. ¿Por qué estos no somos tan manchados? Porque llegamos hasta 30. Entonces, este incremento lo voy a hacer más grande solo solo para hacer esto un poco más rápido. ¿Cuánto mide las KMs? Ahora miden 30. Ok. Entonces va a ser 50 vueltas arriba con 30 vueltas adentro. Pero entonces el número de vueltas totales es 50 por 30. Porque por cada valor de A vamos a barrer todos los valores de B. Luego A va a valer 2 y luego B va a valer de 1 a 30. Y luego A vale 3, B vale de 1 a 30. ¿Me explico? Eso es un for dentro de otro for. Se multiplica el número de veces que pasamos por este renglón. ¿Tiene sentido lo que dije? No tiene sentido. ¿Sí? ¿Sí? ¿O los perdí en algún momento? Podemos guardar el vector de max KM en una variable y probarlo uno por uno. Puedes guardar una variable. Ya las tienes aquí están guardados. ¿O cómo? Aquí. En lugar de display. Ajá, en lugar de display. Los podemos guardar si quisiéramos, pero no queremos guardarlos. Queremos utilizarlos. ¿Para qué? Para calcular el valor de la función. Entonces vamos a calcular el valor de la función. Entonces la V teórica va a ser igual a entonces la función de Michaelis-Menten. Esa función recibe que los datos, ¿dónde están los datos? ¿Cómo se llaman los datos? Se llamaban S. Esa es la velocidad, concentración. Y necesita, ahora sí, la Vmax que vamos a estar variando. Y necesita KM que vamos a estar variando. Entonces en cada ciclo vamos a tener una V teórica. ¿Y cuál es el error de ajuste de cada pareja? Error de ajuste es igual a lo que ya tenemos acá arriba, a la suma de la velocidad teórica menos los datos que es la velocidad, esto elevado al cuadrado. Ya, ese es el error de ajuste. F5. Eso tiene que funcionar. Sí, ahí está. Entonces, fíjense cómo para cada pareja de datos. ¿Por qué dice esto? Porque. B teórica. No queremos que nos regrese B teórica. Queremos. Ya quitamos el display. No queremos quitar el display. Fíjense, vamos a vernos más pros. Vamos a hacer lo siguiente. Vmax, 2 puntos. Y aquí, del num to string, queremos que nos despliegue el valor de Vmax.
luego queremos KM. Num to string. El valor de KM. Ahí está. Entonces, en cada ciclo, fíjense ustedes cómo tenemos tenemos una nueva pareja de Bmax y KM y tenemos un error de ajuste asociado a esa pareja. Ajá, miren, aquí está buenísimo. Aquí el error ya va en 1.2. Ah, no, pero tenemos errores menores, ¿verdad? Sí. Aquí el error es 0.1. Es el error más bajo que hemos visto. 0.12. 0.2 es el más bajo. 0.2 es el error más bajo. Ahí estaba el mínimo, muchachos. Ahí estaba el mínimo para esa pareja. 0.14. ¿Cómo le? 0.48. No. ¿Y entonces cómo vamos a encontrar el mínimo? ¿Así a ojo o qué? Por eso. Fíjense lo que vamos a hacer, muchachos. Y aquí se ponen divertidas. Vamos a guardar el error. En lugar de estarlo viendo a mano, lo vamos a guardar en una matriz. ¿Por qué en una matriz? Porque tenemos para cada valor de Vmax y de KM, tenemos un valor de error. Entonces van a ser valores de Vmax, valores de KM, y en la matriz el error de ajuste. Entonces, el error de ajuste lo voy a indexar con A y con B. Ahí está. Ya, F5. Entonces va a generar una matriz super choncha y super choncha. Control C, muchachos, abortar. Ok, se detuvo. Entonces póngale punto y coma el error de ajuste, F5, y entonces pregúntenle quién es error de ajuste. Debe ser una matriz, es una matriz de 50 por 30, porque quedamos que eran 50 valores de Vmax y 30 valores de KMs. Entonces tenemos una matriz de 50 por 30. Y esto muchachos, si no les gusta esto, ya, no hay remedio. Hagan un surf de el error de ajuste. F5. Vean esto, muchachos. Lo hicimos en otra gráfica. En la figura 2. En la figura 2, surf de error de ajuste. Y entonces, vean, muchachos, esto se llama superficie de error. Podemos ver cómo cambia. En Z está el error de ajuste. En X y Y los valores de Vmax y KM. Y entonces vean cómo ¿encontramos el mínimo o no encontramos el mínimo? Yo creo que no encontramos el mínimo. ¿Por qué no encontramos el mínimo? ¿O ven el mínimo ustedes ahí, muchachos? En lugar de tener un mínimo, tiene como una... Entonces a lo mejor hay un mínimo más mínimo. Si nos seguimos esta línea, si nos seguimos esta tendencia, aquí a lo mejor hay un mínimo más mínimo. ¿Cómo podemos explorar eso? ¿Cómo podemos explorar ese mínimo más mínimo? Pues utilizando valores más chonchos. Venga. Vámonos desde... Bueno, espérense, los espero. Tenemos que tener dos gráficas. Aquí están. Antes de continuar, ¿está claro esta superficie de ajuste que estamos viendo, muchachos? Entonces, bueno, vamos a ponerle las etiquetas entonces. En Z está el error de ajuste. Ya, nada más necesitamos Z. Sí, está, error de ajuste. Y acá abajo, ahorita vemos los otros valores, pero en Z está el error de ajuste. Entonces tienen que ver esto, tienen que ver una superficie de error. Ok, si la vemos de arriba, está suave. Bien. Entonces los valores, color bar, vamos a utilizar un color bar aquí, que nos diga qué onda. Color bar, que nos diga qué significan los colores y los... No nos dijo. Surf no tiene color bar. Surf no tiene color bar. Surf no tiene color. Porque, claro, si lo escribiera, no funcionaría color. A mí sí me sale la barra, pero no me salen los colores en la gráfica. ¿No te salen los colores en la gráfica? Me sale la barra, pero no me sale negra. Sí, a mí también.
Ah, porque espérense, porque se fueron de punto 1 en punto 1. Aquí le cambié, muchachos. Aquí le cambié. En lugar de ir de punto 1 en punto 1, me fui de 1 en 1. Cuando tienes muchos cuadritos, las líneas negras te oscurecen los cuadritos. Si quieres que no salgan, si no, a ver, ¿cómo? Hay una variable que dice aquí. ¿Cómo se llama? No line. Vamos a preguntarle a MATLAB. DocSurf. Sí, me dice que le dé la propiedad y el valor de la propiedad. ¿Tú quieres saber cómo se llama la propiedad? ¿Cómo se llama la propiedad? ¿Cómo se llama cuando no quieres que pinte líneas? Aquí está, Sharp Surface Properties. Line visible igual a false. Ok. ¿Cómo sabes? ¿Dónde viste la invisible? O después de color map. Ajá. No. Después de surf, shading, inter. No. Ok. Luego vemos cómo se hace eso. Pero si corregimos, ya se debe ver, ¿no? Lo pongo en neón. ¿Cómo no? Sí, Sí. funciona. ¿Cómo le pusiste? Ana María? Shading. No. Bueno, aparte, abajo. Abajo del surf. Abajo de surf. Así, shading. Shading y espacio. Inter. Así. Ajá. Mira. Esa no me la sabía. Está buena. Está bonita porque te permite. Ajá, está más bonito así porque nos deja ver que acá anda el mínimo. Entonces fíjense, los valores, si acá anda el mínimo, andan valores cercanos a 0 aquí, andan valores lejanos a 0 acá. Y entonces aquí se ven colores. En colores se ven los números, pero así vemos los números en altura. Muchachos, esto les tiene que parecer maravilloso, ¿no les parece maravilloso? Poder ver una matriz, poder ver los valores de una matriz en color y también poderlos ver en altura. O sea, ver la gráfica tridimensional de una matriz, pues. ¿Salió? Dale. Ahora fíjense cómo no sabemos si es el mínimo. ¿Cómo sabemos? Ok, voy a hacer lo siguiente. Voy a irme desde punto 01, está bien manchado, a ver, punto 01, me voy a ir de punto 05 en punto 05 y no voy a llegar hasta 30 ni hasta 5, voy a llegar hasta 10 hasta 4 de 5. Aquí nos vamos a quedar a vivir porque no le puse punto y coma, le voy a poner aquí punto y coma. ¿En dónde? Ah, no, porque le pedimos que nos despliegue. Entonces no despliegue nada. 5. Ahí está. No cambió nada. ¿Dónde andará el mínimo? Como por estos valores aquí, por estos valores. ¿Por qué? Porque Hay otro comando.
Porque Doctor. 4. Sí, te escucho. Una duda, es que a 3 personas nos da un error igual, que nos dice que no estamos usando una matriz sino un escalar para construir el surf. Ajá, que el valor de Z Ok, es... ok, sí. El truco es que el error de ajuste se indexa con A y B. Va bien. Ya. Sí, ajá, me regresé y le cambié aquí A por B. Sí. Entonces era de comando. Gracias. Sí, es que originalmente lo puse un escalar, originalmente era un escalar, pero luego al indexarlo con A y B lo convertimos en una matriz. ¿Qué otro error les marca? Muchachos, ¿aquí no les marca ningún error? No. ¿Qué pasa si graficamos el logaritmo del error? Así, nomás de puro. Nomás por hacer el daño. Vamos a graficar el logaritmo del error. F5. Esta está más pro. Esta está mejor. Esto está más. Ahí vamos a ver ahí se ve el mínimo más mínimo. Ver cómo cambian los colores, ¿no? ¿Por qué? Porque como de punto 1 a 10, como de punto 01 a 10, hay ¿cuántos órdenes de magnitud? Hay 3, 1, 2, hay 3 órdenes de magnitud. Usamos el logaritmo. Acuérdense que el logaritmo lo que hace es, cuando los valores cambian en un orden de magnitud, el logaritmo nada más cambia en 1, 2, 3, 4. No sé si ¿se acuerdan? El logaritmo base 10. El logaritmo base 10 el logaritmo es para comprimir valores que tienen una escala muy grande, que son demasiado diferentes, que tienen escalas que tienen valores que tienen órdenes de magnitud muy grandes. Es mejor verlos como logaritmo. Fíjense, el logaritmo entonces, el logaritmo base 10 es más fácil de entender. El logaritmo base 10 de 10, pues es 1. El logaritmo base 10 de 100, muchachos, es 2. Entonces fíjense cómo pasamos de 10 a 100, incrementamos 90 unidades, pero el logaritmo incrementó a 2. De 100 a 1000, fíjense lo que pasa. El logaritmo base 10 de 1000 es 3. Entonces, lo que antes crece de manera exponencial, 10, 100, 1000, el logaritmo crece de manera lineal, 1, 2, 3. Entonces es una manera de ver números muy diferentes. O sea, aquí está, se ve más pro usando el logaritmo. Ahora, no estoy seguro que hemos llegado al mínimo. ¿Cuál es quién va hasta 1000? ¿Quién va hasta 1000? Este va a 1000. La KM, probablemente no hemos encontrado el mínimo de la KM. Vámonos hasta 20 entonces, pero hay que empezar en un valor más choncho. Vamos a empezar en 5. Ok, eso parece, no parece o sí parece. ¿Más preguntas, muchachos? ¿Pueden poner todos sus colores nuevos? Que no se ve igual. ¿Cuáles? Aquí he estado jugando con estos valores de Max KM. Es como salir con algo que me extraña. ¿Qué dice? ¿Cómo se ve? ¿Por qué se extraña? Es que tiene picos. Así. No sé qué es. A ver. ¿Por qué? He puesto los que he puesto, no sé qué significa. O si hay unas funciones.
la suma, así es valores al cuadrado. Es la suma de los valores al cuadrado. Estás elevando la suma al cuadrado, no el cuadrado. No. Pero esta suma, el sum va fuera del paréntesis. Este sum fuera del paréntesis, tú lo tienes adentro del paréntesis. Muchachos, más preguntas. Pero ahí falta saber, ya sabemos el valor más bajo, ¿no? El error del ajuste más bajo. Ajá. Falta saber qué valores de Vmax y de KM son los que dan ese mismo error, ¿no? Afirmativo, eso nos falta saber los valores. ¿Cuáles son los valores de Vmax y KM que corresponden a ese mínimo? Exactamente eso nos falta. ¿Tú llevas programado antes, muchacho? La primera vez que tienes una clase de programación. ¿Tú eres psicólogo? No, soy biomédico. ¿Eres biomédico? Nice, perfecto. ¿De CEU? De la UAP. De la UAP. Ah, ok. Entonces, ¿cómo encontramos? Lo que dijo el compañero es completamente cierto. Tenemos la matriz de errores, muchachos, y la estamos viendo, pero nos falta encontrar cuál es el valor de KM que corresponde a ese valor de error mínimo. Entonces, para eso vamos a usar la función, muchachos, mínimo. Es una función buenísima, se llama min, y te da el valor mínimo. Por ejemplo, si tenemos aquí 10, 2, 12 y 1, el valor mínimo es menos 1, pero no solamente eso. Si tú le pides que además del valor te dé dónde se localiza ese valor, fíjense lo que nos va a dar. Le voy a poner val mínima y aquí el index. El valor mínimo de ese vector es menos 1 y ese menos 1 se encuentra en la posición 4. Vean si no es una maravilla esta función, muchachos. Min te dice de un vector de entrada cuál es el valor mínimo de ese vector, pero además te dice en dónde se encuentra ese valor mínimo, en la posición número 4. Vamos a utilizar min entonces para encontrar en qué parte de la matriz se encuentra el valor mínimo, porque en qué parte de la matriz, el elemento de la matriz va a corresponder al elemento de Vmax y KM. Fíjense, vamos a ver lo que eso significa. Espérense, vamos a hacer un truco, vamos a hacer algo bueno, algo buenísimo, que es graficar el ajuste mientras sucede. Vamos a graficar el ajuste de plot. Vamos a graficar el ajuste de plot. ¿Qué queremos graficar? Queremos graficar en el eje XS, que es la concentración de sustrato, y queremos graficar la B teórica, y queremos que sea una línea roja. Y también queremos graficar S y los datos, pero esos queremos que sean... ese truco no se lo sabían. Pueden graficar varias curvas con un solo plot. Queremos graficar la velocidad de reacción, pero como son datos, vamos a poner como círculos. ¿Y en qué figura vamos a hacer esto? Vamos a hacer una figura 3. Figura 3. Vamos a ver si eso funciona. Las cosas nunca funcionan en la primera. Sí, claro, no funciona. Vamos a hacer la figura 3, ni siquiera vemos la figura 3. ¿En dónde marcó el error? Sí lo vimos. ¿Qué está pasando? Sí. Es que creo que la está haciendo. La está haciendo, ¿verdad? Sí. Ajá, y ya. Sí, tengo que detenerlo. ¿En la figura le doy control C? No, tengo que darle aquí en mi ventana de comandos. Ciérrate.
Sí, lo está haciendo, pero no lo estamos viendo. Bien. Bien. ¿Cómo tenemos esto? Ajale, ya lo pude traer. Entonces, ¿para qué eso no nos pasa de nuevo? Porque le puse figura 2. Están viendo y no ven, muchachos. Figura 2. Y vamos a poner aquí una pausa. Una pausa de ¿qué? De punto de 10 milisegundos. Y luego un comando que se llama draw now. No pongan ninguna pausa. Sí, pongan, no pongan pausa. Pongan nomás el comando draw now. Quiere decir, muéstrame en la pantalla lo que estás haciendo ahorita. Entonces vean eso. No se ve nada. No se ve nada. Podríamos dar con enter que siga graficando. Sí, pero queremos que no se ve nada. Porque estamos en valores bien lejanos. Ahí se ve, ¿no? Está subiendo la curva. Sí, aquí se ve la curva, pero está ultra lejana. ¿Por qué está tan lejana? No sé si es que está muy pequeña. Está muy pequeña, ¿verdad? Son valores muy pequeños de que ahí ya subió. No sé, muy rápido. Sí, las creaciones mejor. Sí. Entonces fíjense, me voy a ir en incrementos más chonchos. Me voy a ir de punto 5 en punto 5 y aquí me voy de punto 1 en punto 1. Y vean esto. No se ve nada. Ahí va. Entonces fíjense, va a cambiar Vmax y luego va a barrer todas las KMs. Va a cambiar Vmax, va a barrer las KMs. Otro Vmax, va a barrer las KMs. Otro Vmax, y barrer las KMs. Entonces ahí estamos viendo cómo está probando todas las posibles combinaciones, no todas las posibles, las combinaciones que le pedimos aquí. Vean cómo está probando las Vmaxes desde 0 hasta 10. Ahorita va a llegar hasta 10. Ya nos pasamos. Quiere decir que Vmax, nos pasamos de lanza con Vmax. Voy a detenerlo y voy a cambiar Vmax. Vmax que llegue hasta 6. Y que no empiecen, estaba muy bajo aquí, que empiece en 1. 1 es bastante decente. Y queremos que explore de punto 5 a punto 5, ok. A lo mejor la KM queremos que llegue hasta 25 y que empiece en 1. F5, vamos a ver eso. Ok, eso se ve más decente. Miren, como por ahí, esos son los mejores parámetros. Ahí ya los pasamos. Todos ellos son un buen ajuste. Sí. Ok, hay que incrementar las KMs. Ok, entendí. Control C. Terminó, ok. Hay que incrementar las KMs. Vámonos de punto 5 en punto 5. Vamos hasta 30, ¿no? Sí, esto 30, F5. Ok, venga. Por ahí debe estar la mejor combinación. ¿Por qué no exploramos tanto? Porque vámonos hasta 50 las KM, muchachos. Vamos hasta una KM de 50. Vamos a ponernos locos. 60, sí, F5, 60. Sí. Ok, veamos. Obviamente esos valores son ahí, estos valores son malos, ahí pasa por uno bueno, ahí pasa por unos buenos, ahí pasa por unos buenos, esos están buenos, ahí ya. ¿Cómo se ve esa superficie de error? ¿Se ve buena? Ajá, ahora sí podemos encontrar los mínimos. Mira, se parece a la que tú tenías, pero miren cómo hay unos mínimos locales, o sea, unos agujeritos ahí que se llaman mínimos locales.
locales, pero hay un mínimo global. El mínimo global es este, acá está. Es el mínimo global. Hay otros parámetros que también tienen mínimos. Hay otros valores que tienen bajo error, pero no son el mínimo global. Ese es el mínimo global. Esos se llaman mínimos locales. Está buenísimo. Está buenísimo. Muchachos, ya los perdí hace como media hora, hace como 1 hora y media. O sea, no los he perdido todavía. ¿Qué? Es que deberíamos poder ver todo el código, pero no podemos verlo porque están chonchas las letras. Entonces, bueno, ahora sí falta lo que dice su compañero. Tenemos que encontrar el mínimo del error de ajuste. El error de ajuste. Y tenemos que encontrar el mínimo del error de ajuste. El mínimo de una matriz nos da ¿qué? Nos da el mínimo. Nos da el mínimo por columna. A ver, no sé, veamos. Hagamos una matriz. Una matriz de errores. Hagamos una matriz. Uno, dos, tres. 5, 6. Esa es la matriz. Voy a poner en el centro nomás para hacer el daño. -1. Entonces quiero el mínimo. Me da el mínimo por columna. Qué mendigo, ¿cómo le digo que me da el mínimo? No se puede. Sí, es una matriz. El mínimo es de cada columna. Ok. Sí, ya nos dimos cuenta, gracias. Pero ¿cómo le decimos? ¿No podemos hacer la matriz como un vector lineal para que nos dé el mínimo? Sí, pero queremos encontrarlas. Ok, entonces vamos a poner un mínimo dentro de otro mínimo. No, espérense. Podemos utilizar mínimo y decirle, dame la segunda dimensión. Sí, ahí está el mínimo. No. Vamos a tener que traer el mínimo y luego otro mínimo. No. Espérense, tengo una idea, muchachos, tengo una idea. Sí, tengo una idea. Fíjense, sí, tienen razón lo que acaban de decir. Una matriz la puedes convertir en un vector con este comando. Con este comando matriz, fíjense cómo matriz que era de 3×3 se vuelve un vector de 1×9. Así. Ahora sí le podemos pedir el mínimo de la matriz convertida en un vector. Ahí está, el mínimo es -1. Y luego le vamos a pedir encuéntrame ese valor. Qué convolucionados están, pero bueno, así lo tenemos que hacer. Porque el mínimo no nos puede dar. ¿Cómo el mínimo nos da? Sí se debe de poder. ¿Cómo el mínimo no nos da el X y Y del? ¿Con find? Pues sí, lo estoy haciendo con find. Ok, va, entonces voy a poner aquí. Lo está haciendo y no ves, criatura. Entonces vamos a encontrar. Aquí, muchachos, vamos a encontrar la pareja de valores. La pareja de valores Bmax y KM. ¿Con mínimo? ¿Te regresa X y Y? No. Sí, gana. A ver, espera. La pareja de valores Bmax y KM que producen el error mínimo. Y luego al final, espérense, tenemos que graficar finalmente el ajuste, el error mínimo. Ok, entonces, el valor mínimo es igual a el mínimo de los errores de ajuste, que es una matriz que la convertimos en vector así. Ya está, ese va a ser el valor mínimo. Y ahora sí, encuéntrame
Y aquí tenemos las coordenadas, aquí donde ocurre la magia, tenemos las coordenadas de renglón y de columna. Sí, le voy a llamar renglón y columna. Encuéntrame el renglón y la columna de error de ajuste que es igual al valor mínimo. Esto a lo mejor, este último renglón les va a parecer un poco raro, un poco abstracto. Columna. Errores de ajuste. Es error de ajuste, ¿verdad? Es error de ajuste, sí. Doctor. F5. Sí, te escucho. Uy, vamos. ¿Por qué pone sí, corchetes? Ya. Le voy a quitar graficar, te escucho. ¿Sí? ¿Por qué pone corchetes en donde dice renglón, coma, columna? Porque cuando a una función le pides más de una salida, tienes que decirle, quiero dos salidas en este caso, quiero renglón y quiero columna. Cuando le pides más de un parámetro de salida, tienes que meterlos entre corchetes. Gracias. Y aquí vamos a ver si eso funciona. F5. Si funciona, aquí está renglón, es el renglón 7, la columna 42. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces queremos de las Bmaxes, queremos el 7. De las Bmaxes queremos el 7, o sea, queremos el renglón, porque primero nos fuimos por renglón, por Bmaxes y luego nos fuimos por las KMs, y de KMs quiero la columna, y esto nos tiene que dar los valores mínimos. Escribí mal. Bmaxes, correcto. Bmaxes, ajá, y KMs está bien. Y entonces, ahí está. Bmaxes 4 y KMs 21.5. Está bueno, ¿no? ¿Por qué 4? Porque vamos de punto 1, punto 5, punto 5. No importa, ahorita lo vamos a ver. Ya tenemos los valores de Bmax. Entonces, estos muchachos son los valores ajustados. Lo voy a llamar Bmax ajustada. Es igual. Si quieren, muchachos, esto no lo copien, lo voy a subir a la red, pero necesitamos entenderlo. Y esta es la KM ajustada. Estos son los valores que corresponden al error mínimo. Y entonces ahora vamos a graficar el ajuste, muchachos. Eso es bien importante, graficar el ajuste. ¿Se acuerdan cuánto antes graficábamos el ajuste manual? Ahora vamos a graficar el ajuste que encontramos por el grid search, que encontramos peinando los valores. Entonces graficar el ajuste. Y entonces para eso en la figura 4 vamos a graficar plot. El sustrato y la velocidad, que son los datos. Entonces estos se pintan así, como negros y bolitas, y le decimos hold on. Primero en la figura 4 le decimos LF y luego decimos hold on. Y luego vamos a graficar el ajuste. Vamos a ver el ajuste. Esto está buenísimo. Ese es lo mismo. Y la velocidad. ¿Cómo calculamos el ajuste? Necesitamos correr la ecuación de Michaelis-Menten con los valores ajustados. Venga. Entonces. ¿Te escuché? Arriba, para indexar Bmaxes con renglón, ¿sabes qué son los renglones? Porque dentro del ciclo for, porque aquí de A y B, y A renglones Bmaxes y B columnas. correcto, KM, ¿no? correcto. Ajá, exactamente. Aquí A, que son A va a pasar por todos los valores de Bmax, lo puse aquí, que son los renglones, y B, que pasa por KM, son las columnas. Por eso yo sé que acá, así como dijiste, este es renglón y esta es columna. Sí. Entonces ahora entonces la velocidad ajustada, muchachos, es igual a la ecuación de Michaelis-Menten que requiere la constante de sustrato y requiere la Bmax ajustada. Muchachos, esto cuando hagan la tarea, que ahorita la vamos a dejar, no la hagan 5 minutos antes porque no le van a entender nada al código, muchachos. Tienen que hacerla, no sé, unos 2 días antes, no sean gachos. Entonces, vamos a graficar la velocidad ajustada. Aquí es donde está la magia. Y esto es rojo y es continuo.
Finalmente nos tiene que dar el ajuste, a ver si el ajuste es bueno. Marcó un error, sí, porque no sabe quién es. Hold on. Es hold on. F5. Tarán, muchachos, a esto queríamos llegar. Ese es el mejor, esa es la pareja de Vmax y KM que hacen que el error entre los datos y el modelo sea mínimo. Pero como tengo aquí unos pasos, entonces me voy a poner unos pasos más pequeños, nomás por hacer daño, muchachos, para tener unos valores más precisos. Ahí está. ¿Cuáles eran los valores? ¿Por qué no los vimos aquí? Queremos ver estos. La KM ajustada y la Vmax ajustada. Eso queremos ver. F5. Aquí está. Entonces la Vmax ajustada es 4.2 y el KM ajustado, no le quité el punto, está KM ajustado. Voy a quitar esto. F5. Aquí está. 4.2 contra 24.1. Suena más decente. Lo voy a volver a correr una última vez con .05. Con incrementos más pequeños. Fíjense que al hacer incrementos más pequeños, barremos de manera más fina el espacio. F5. Y entonces aquí tenemos valores precisos, 4.15 contra 23.45. Y ahí está, esa es la curva. Ese es el modelo que mejor se ajusta. Esos son los parámetros que hacen que el modelo reduzca la diferencia con los datos. Y cuando lo hicimos a mano, ¿qué valores teníamos? 3.6 contra 15. Estábamos mal, muchachos, estábamos muy mal. Estábamos bastante mal. El error es mínimo cuando vale 4.1 y 23. Ahí está. Todo esto, muchachos, que hicimos aquí a mano, hay una función de MATLAB que se llama fit. Hay una función de MATLAB que se llama fit, donde tú le dices, aquí está mi modelo, aquí están mis datos, ajustalo. Pero, como vimos la clase pasada, si utilizan fit es como ir al SPSS y decirle, haz una regresión lineal. Y ya te hace una regresión lineal y nunca sabemos qué pasa. Aquí no solo hicimos una regresión lineal, hicimos una regresión de un modelo, o sea, ajustamos un modelo que no es lineal, ajustamos un modelo interesante que tiene dos parámetros, que tiene Vmax y KM, y que describe la velocidad de reacción a unos datos. Eso sí, los datos no los inventamos. Bueno, pero si alguien trae algunos datos de velocidad de reacción, los podríamos ajustar con este modelo. Entonces, de tarea, muchachos, de tarea, por favor no lo hagan 5 minutos antes, ¿ok? La tarea entonces es, ustedes escoger una función, un modelo les voy a poner, escoger un modelo con al menos dos parámetros y ok, y entonces darse unos datos. Uy, es que sí, o colectamos datos y ajustamos un modelo de verdad. No. Inventarse unos datos que se parezcan, no es que se parezcan al modelo, es que que tengan la misma dinámica. Fíjense cómo los valores aquí 3 y 60 pueden cambiar, pero lo que es importante es que tenga esa dinámica, que suba y se sature. Esa es la dinámica que corresponde a Michaelis-Menten. Entonces, inventarse datos que se ajusten a la dinámica del modelo. Que se parezcan, le voy a poner, que se parezcan a la dinámica del modelo. Y por último, entonces, esta tarea está choncha, muchachos. Esta choncha no la van a poder hacer 5 minutos antes. Y cada quien tiene que escoger una función diferente. Y por último, encontrar los parámetros que minimizan el error entre el modelo y los datos. ¿Está claro lo que tenemos que hacer de tarea? Lo que tienen que hacer de tarea, muchachos. Uno, tienen que buscar en Wikipedia, donde ustedes quieran, una ecuación que describa algún comportamiento de lo que ustedes quieran. Que describa cómo se comporta, que describa cómo es una onda gravitacional cuando dos hoyos negros están fusionando. Si quieren hacer eso, bárbaro.
Si no quieren una ecuación tan complicada, entonces busquen una ecuación y luego ustedes invéntense unos datos que tengan esa misma dinámica y luego encuentren, con el mismo procedimiento que vamos a hacer, encuentren los parámetros que hacen que ese modelo se ajuste a los datos. Y cada quien busque un modelo y unos datos diferentes. No pueden ser iguales, no pueden ser las mismas ecuaciones nosotros. Cada quien escoja su propia ecuación. ¿Ok? ¿Está clara la tarea? Ahí le van a tener que dedicar un rato, porque van a tener que primero programar la función y luego encontrar todo lo que hicimos aquí, repetir lo que hicimos aquí, pero para la función que ustedes programaron, que se va a llamar diferente, que va a tener, y van a tener otros datos, y a lo mejor tienen que peinar aquí los valores que peinamos los escogimos porque tenían sentido, pero para las funciones que ustedes van a escoger van a ser otros parámetros, van a tener que peinar otros espacios diferentes, entonces las superficies de error van a ser, todo va a ser diferente, no les va a salir si lo hacen media hora antes. ¿De acuerdo, muchachos? Repasen el código que voy a subir a la red, repasen este código y vean, estén seguros de cuál es la lógica detrás de cada renglón. Primero programamos una función, luego inventamos unos que tienen la misma dinámica, luego peinamos el espacio de parámetros, luego identificamos cuál era el mínimo y luego aquí en el último renglón, que ya lo hicimos muy rápido, generamos el modelo con los parámetros ajustados y finalmente desplegamos el mejor ajuste. Todo eso que acabo de decir, muchachos, está ahí en lo que acabamos de programar. Son 53 líneas de código, no es nada, muchachos, 53 tristes líneas de código, no es nada. Entonces, estúdienlo, por favor, y aplíquenlo a una función que ustedes escojan. ¿Ok? Bien, nos vemos en el siguiente jueves, muchachos. Por favor, dedíquenle tiempo a esta tarea, es importante. ¿Cómo? Vamos a programar la función y hacer. Sí, programas la primero función y escoges haces la lo mismo función. que aquí, que es inventarte datos que se parezcan. Entonces hay que mandarle la función y Correcto, mándenme la función y luego el script que corre la función, exactamente, Ajá. las dos. Ok. La función, el archivo que contiene la función y el archivo que contiene el script para correr esa función. Afirmativo. Ok. Sí, también. Pero aparte, ¿no? Otra función y otro lado. Por ejemplo, ¿qué ecuación? A ver, El crecimiento bacteriano, puede ser eso. crecimiento bacteriano, ¿No? pero ese nada más tiene un parámetro. No es cierto, sí. A ver, exponencial growth, ¿no? Exponential growth. Ahí está. Vamos a ver la ecuación de crecimiento exponencial. La ecuación de crecimiento exponencial tiene x0, está bueno, que es la población inicial. Tiene r, que es la constante de crecimiento. Ok, tiene dos parámetros. Y t es el tiempo. T es el tiempo. Entonces, ¿puede ser esos parámetros? Sí, puede ser este. Puede ser el crecimiento exponencial. Ok, pero ya les ganó Adriana, va a ser crecimiento exponencial, muchachos. Entonces, ustedes búsquense otra. A ver, ¿qué otra? Ok, ustedes búsquense, muchachos, funciones y ajusten los datos. Bien, nos vemos el siguiente jueves. Hasta luego, muchachos. Gracias. Gracias. Hasta luego.